Darío García, que lo tenemos ahí al otro lado de la línea. Bueno, vas a hablar tú, que tienes ahí los datos delante, Eva. Mejor os pongo a vosotros dos en contacto, que os entenderéis mejor, que yo no tengo nada aquí delante de mis ojos. Hola Darío, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarte por eso, ¿no? Por la volatilidad que está inundando el mercado. ¿Cómo ves la sesión a estas horas de negociación? Un Ibexia que parece que quiere quedarse con los números verdes, pero que lo hemos visto ir y volver un par de veces ya. Sí, a ver, lo que tenemos hoy sobre todo es lo que se conoce como resaca. Llevamos 2 días con unas subidas espectaculares, donde de hecho el IBEX, la jornada del lunes, fue el índice que más subió prácticamente a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que la composición del IBEX está formado por sectores más bien tradicionales o cíclicos que han venido favorecidos por la noticia de que Pfizer y BioNTech hayan desarrollado esta vacuna con una efectividad del 90%, que está básicamente haciendo que los inversores se reposicionen de nuevo hacia sectores más tradicionales. De hecho, en la semana hemos visto como Meliá Hotels e IAG, como habéis comentado, son los valores que más están subiendo, pero es que también sube la banca con carácter general y la banca sigue siendo el sector que más peso tiene sobre el IBEX 35. En perjuicio, entre otras, de Farmamar, aparte de por la recomendación de venta o de infraponderación del valor, también tenemos otros valores que han venido haciéndolo muy bien durante el periodo que podemos decir del inicio de la pandemia, apoyados sobre todo por las subidas en el sector tecnológico, porque son Farmamar, Celnex y Solaria los tres valores del IBEX que más están cayendo, y aunque Viscofan, la empresa de envolturas cárnicas, pues tiene un sesgo de empresa esencial, pues parece ser que la noticia de la vacuna está haciendo adelantar acontecimientos, sin dejar de lado que muchas bolsas están en máximos históricos cuando la economía real, el Producto Interior Bruto en muchos países, está peor que nunca. Antes de seguir adentrándonos en nuestro mercado, estabas hablando de cómo las bolsas mundiales y algunas en sus máximos. Y esta mañana en Negocios Televisión, a lo largo de la mañana, nos estamos acercando al comportamiento precisamente entre otros índices del índice Nikkei. Hoy se anotaba un 1,78% de rebote hasta los 25.349 puntos, máximo si no me equivoco desde 1991. Es un mercado que evidentemente no ha cotizado igual el subidón que por ejemplo veíamos aquí, pero los sectores de alguna manera los más afectados por el azote del coronavirus en la pandemia sí que han respondido desde la misma manera. ¿Cómo puedes mirar ese mercado? A ver, el mercado de japonés, en este caso el Nikkei, tiene un componente tecnológico brutal, pero en el amplio espectro de la tecnología, es decir, desde biotecnología, desarrollo de hardware, desarrollo de software, telecomunicaciones, estamos hablando de un amplio espectro, incluso del entretenimiento, por ejemplo, que hay compañías muy grandes del sector del entretenimiento pues que lo han venido haciendo bien, y como ahora recientemente, pues entre otras cosas, y tampoco tienen que ser los driven principales de este índice, pues compañías como Sony, Nintendo y demás, que han tenido un desarrollo pues, y que recientemente con la campaña de Navidad pues van a lanzar sus nuevos terminales, sus nuevas plataformas. Realmente el Nikkei lo que tiene es una evolución constante, y recordemos que todavía esos máximos históricos del año 89 quedan todavía muy lejos. Estamos hablando de niveles por encima de los 38.000. Es cierto que es una barrera un poco psicológica, porque recordemos que hubo una crisis financiera a finales de los años 90 que impactó inicialmente en Japón por unas posiciones cortas de un banco británico que acabó por desaparecer. De hecho, hay una película que hace referencia a esas operaciones que se llevaron a cabo, y bueno, tenemos una referencia histórica de un índice que de manera extraordinaria sigue subiendo a pesar de que tiene un alto componente tecnológico, pero no es tan volátil ese mercado como por ejemplo puede ser el sector tecnológico en Estados Unidos a través del Nasdaq. Entonces podemos ver y podríamos desgranar una por una las compañías que componen el Nikkei y de ese sector en concreto, que muy probablemente sus guidelines, es decir, sus objetivos de cara al cierre del año 2020 y por supuesto el 2021 en adelante, pues que tengan unos objetivos muy realistas y que sean alcanzables, no como quizás otras compañías tecnológicas de Europa o de Estados Unidos que hayan puesto los objetivos extremadamente lejos y a la hora de cumplir con las expectativas luego no sean capaces de cumplirlas.
Al hablar de objetivos reales está claro que más allá de se mira más allá de lo que es el efecto pandemia, que evidentemente deja huella en cada uno en cada uno de los actores de la sociedad y en las empresas y en los valores, por supuesto. Pero precisamente por eso, hoy entre las noticias que se han publicado en el día, Lufthansa ha logrado colocar deuda convertible en 600 millones de euros. Entiendo que evidentemente al buscar financiación en el mercado están demostrando que el mercado confía en ellos, porque se confía en esta situación puntual donde además ya hay una fecha de salida de esta situación. A ver, está descontado que vamos a salir de la pandemia y de hecho si no teníamos una referencia antes porque no había una vacuna, que no un tratamiento, como hemos visto como es en el caso de Moderna, el Remdesivir, que no es una vacuna, hay que diferenciarlo muy bien porque una vacuna erradica el virus en este caso, mientras que unos medicamentos lo que hacen es reducir los síntomas para estabilizar al paciente y que acabe sufriendo el virus pues como el que pasa una gripe. No hay virus para el gripe, lo que hay es, por ejemplo, vacunas que lo que hacen es reducir los síntomas y que la puedas pasar de la mejor manera posible. Entonces, salvando esa diferencia importante, cuando hablamos de vacuna es algo que va a erradicar el bicho, como lo llamamos, ¿no? De manera coloquial, y en este caso, lógicamente, pues esas expectativas se están adelantando. Estamos viendo ventas en activos refugio y en divisas refugio, como el yen japonés o el oro, en sectores tecnológicos que han visto muy impulsados sus resultados pues, por el tema del teletrabajo y los confinamientos, y que como han ido modificando sus previsiones de cara al cierre de año y viendo que el último trimestre con esta noticia puede que no lo lleguen a cumplir, pues lógicamente eso es una manera de ver cómo gestiona el equipo directivo de cada una de las compañías el ser realistas en cuanto a los objetivos que pretenden alcanzar y sabiendo que la normalidad no es la que estamos teniendo ahora, sino que realmente el virus desaparezca, que el teletrabajo no sea tan popular como lo es ahora y que determinadas actividades de ocio, de entretenimiento a través de Internet, pues lógicamente se vean mermadas porque podamos disfrutar del tiempo libre o de poder realizar un viaje por ocio, pues mejorando la cotización, por ejemplo, de IAG o de Amadeus, que es para reservas, o por supuesto del sector hotelero. Entonces, es un cambio. Hay que saber que la normalidad no es la que hemos estado viviendo durante estos 9 meses o de estos 6 meses, mejor dicho, sino que la normalidad es precisamente que volvamos a recuperar tipos de interés, que la inflación suba poco a poco, que se vayan reduciendo los estímulos de los bancos centrales para que las propias economías puedan sobrevivir o evolucionar o desarrollarse por sí mismas sin la ayuda de otras instituciones, y que poco a poco pues, veamos recuperar sectores que ahora mismo están muy por debajo de donde deberían estar. Darío, entonces, con esa mirada puesta en los sectores que se recuperarán, no sé, oímos por ver, ¿no?, el sector inmobiliario que pesa tanto también en nuestro país, como la compra de viviendas sube un 5,4%. ¿Dónde crees que en el corto plazo deberíamos buscar oportunidades de inversión, si siendo más prudentes o más arriesgados? ¿Cuál sería tu apuesta? ¿Hacia dónde mirar? En este caso, si tuviéramos que mirar al sector tecnológico, deberíamos ver sobre todo el cambio de modelo energético. La tecnología aplicada a la generación energética probablemente sea uno de los sectores que sea prácticamente antipandemias. Ya lo hemos visto en algunos aspectos y en otros sectores más dentro del sector tecnológico, como pueda ser el de la automoción. Hemos visto compañías como Tesla revalorizarse porque a pesar de la pandemia pues ha mantenido sus cifras de ventas y por supuesto su mejora en el aspecto tecnológico. Hay otra compañía competidora menos conocida pero con una evolución bursátil incluso mejor que la de Tesla, que es NIO, que también tiene posibilidades de tener un desarrollo sobre todo en el tema de las autonomías de las baterías y en el peso de estas para que sea mucho más eficiente. Y por supuesto pues todas las compañías de generación eléctrica, Solaria en España, First Solar en Estados Unidos, sector de CRM, que es el Customer Relationship Management, que son las aplicaciones que se usan para gestionar clientes en una empresa. Vimos cómo precisamente algo realista que hizo una compañía alemana, que es SAP, en reajustar sus objetivos un 20%, hizo que precisamente su cotización cayera un 20%, y tendríamos ahí ese tipo de oportunidades. Luego, lógicamente, comentabas empresas de desarrollo inmobiliario o SOCIMIS, que aunque han visto cómo hay previsiones
previsiones de incremento de su impuesto de sociedades, hay que recordar que esas compañías tienen por obligación, por estructura societaria, pagar entre el 80 y el 100% de sus beneficios a través de dividendos, por lo que realmente tiene menos efecto esa subida de impuestos. Y como es un sector que también debería recuperarse más adelante, todavía es muy pronto para saberlo, pues sería otro tipo de sector a tener en cuenta. Darío, no sé si te quería preguntar, porque has hablado mucho de si mirábamos a las tecnológicas, y no te he preguntado sobre una de las noticias de las últimas horas, el anuncio, la presentación de Apple sobre su microprocesador propio para sus Mac, dejando ya los de Intel. No sé qué te parece esto en lo que es el recorrido de la compañía de la manzana. Bueno, Apple ya publicó hace varios meses, si no recuerdo mal, su intención precisamente de migrar de chips o procesadores de terceros, principalmente de Intel, para desarrollar sus propios chips y evitar tener ese tipo de dependencia. De hecho, creo, si no recuerdo mal, que ya hubo un descuento por parte del mercado de esa noticia de cara a que cuando se cumplieran esos objetivos de migración de hardware o de procesadores en los Mac, en este caso, pues que ya estuviera descontado. De hecho, en el día que se publicó la noticia inicialmente, hace varios meses, Intel sufrió una caída, Apple no subió tanto porque todavía no dejaba de ser rumor, porque todavía no sabemos cuánto le va a costar producir esos chips a la propia Apple, pero sí sabemos, en caso de que Intel deje de tener como cliente a Apple, cuánto dejaría de facturar. Por lo tanto, ahí sí vimos ese efecto. Todavía no sabemos lo que pasará con Apple porque no sabemos cuánto le va a costar producir esos chips y si van a mejorar el precio final de todos sus terminales o si por el contrario les va a costar mucho más desarrollarlos inicialmente hasta que la cadena de montaje pues genere economía de escala. Pues Darío García, analista de XTV, muchísimas gracias por volver a acompañarnos un día más aquí en Negocios Televisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenos días.